Hace 3 noches, en una hacienda cafetera en las laderas de Salento, Quindío, un jornalero casi se desmaya mientras abría un nuevo sendero en el borde del bosque de niebla. De debajo de la tierra suelta y húmeda, vio unos dedos pálidos, cubiertos de lodo, arañando lentamente su camino hacia la superficie, acompañados de un gemido débil, como una voz de ultratumba. Un olor fétido y metálico, mezclado con tierra mojada, subió hasta revolverle el estómago. Y lo más aterrador, cuando emergió la cabeza de una mujer, sus ojos estaban desorbitados, llenos de una sed de venganza que lava la sangre. Sus labios temblaron, pronunciando un solo nombre: Arturo. Desde ese instante, el pequeño pueblo cafetero fue sacudido por el miedo. Nadie se atrevía a acercarse a ese bosque, porque todos creían que una esposa se había levantado de su tumba, buscando al marido que la traicionó. En la sabana de Bogotá, donde el aire es fino y frío y la vida de la alta sociedad se mueve con una lentitud calculada entre clubes campestres y recepciones diplomáticas, la imponente hacienda de Arturo Valderrama, La Escondida, guardaba una grieta que se hacía más profunda con cada día que pasaba. Todas las mañanas, Arturo se despertaba antes del amanecer. Se preparaba un tinto cargado, negro como sus pensamientos, y se sentaba en el inmenso comedor, creyendo que la disciplina y la rutina eran los cimientos de un imperio. Pero en el fondo de su alma, sentía un vacío que ni toda su fortuna podía llenar. Arturo, a sus 72 años, rara vez hablaba más de lo necesario. Incluso cuando regresaba de su oficina en el rascacielos del Grupo Valderrama, en el corazón financiero de la capital, su rostro era una máscara de severidad. La sonrisa encantadora que una vez cautivó a la sociedad bogotana había desaparecido casi por completo. Los empleados de la hacienda a menudo veían a Arturo de pie junto a los ventanales del salón principal, mirando hacia las brumosas montañas que rodeaban la sabana, su mirada perdida, como si esperara algo que jamás llegaría. En un círculo tan cerrado como el de la élite bogotana, los chismes se esparcen más rápido que el fuego en un páramo seco. Durante los últimos meses, todas las conversaciones giraban en torno a Arturo. La gente lo veía cada vez más retraído, más ausente en las juntas directivas. Dicen que la salud de don Arturo ya no es la misma, susurraba un empresario en el country club. Desde lo de Beatriz y la niña, nunca se recuperó, respondía otro. Pobre hombre. Finge que todo está bajo control, pero por dentro está destrozado. Al principio, Arturo ignoraba los rumores. Pero lentamente, su propio cuerpo comenzó a traicionarlo. Evitaba cada vez más los eventos sociales, llegando tarde a casa con la excusa de un trabajo interminable, aunque la verdad es que la soledad de su oficina le parecía menos opresiva que la de su propia casa. Aquella noche, mientras una llovizna helada, el típico calaboz bogotano golpeaba los ventanales de su biblioteca, el recuerdo de hace 22 años lo asaltó con una violencia inusitada. Estaba solo, sentado en su imponente escritorio de caoba. La edad, que a sus 72 años no lograba doblegar su postura erguida, se manifestaba en las profundas arrugas de su frente y en el plateado de su cabello, testimonios silenciosos del peso de su vida. Sobre el escritorio, un ron colombiano añejo, de esos que se guardan por décadas, brillaba con un tono ámbar en una copa de cristal tallado. Levantó la copa, pero sus labios ni siquiera la rozaron antes de volver a dejarla sobre la madera pulida. El sonido persistente de la lluvia se mezclaba en su mente con los ecos de aquella noche fatídica en la carretera que desciende hacia los llanos, el chirrido de los neumáticos sobre el asfalto mojado, el estruendo del metal retorciéndose, los gritos, y el incesante ulular de una sirena en la distancia. Arturo cerró los ojos con fuerza, sacudiendo la cabeza, pero la memoria, una vez desatada, era un fantasma implacable. Sus dedos, largos y aristocráticos, temblaban casi imperceptiblemente. Sobre un rincón del escritorio, un portarretratos de plata deslucido lo observaba bajo la luz tenue de la lámpara. Era una foto de familia, congelada en un tiempo más feliz, él, más joven y sonriente, su esposa, Beatriz, radiante, y su hija de 5 años, Catalina, riendo a carcajadas hacia la cámara. La pequeña, en la foto,
lo miraba con unos ojos grandes, idénticos a los suyos, llenos de una luz que él creía extinta para siempre. Arturo deslizó un dedo sobre el rostro de su hija en la fotografía. El cristal estaba frío, tan frío como la ausencia que ella había dejado. Toc, toc. Unos golpes suaves en la puerta de roble rompieron el silencio. Don Arturo, soy Hernán. Una voz grave y respetuosa sonó desde el otro lado. En un instante, Arturo recompuso su expresión. La melancolía se desvaneció, reemplazada por la máscara impenetrable del magnate, del patriarca del grupo Valderrama. Adelante, su voz fue firme, autoritaria. Hernán Montoya entró, inclinando la cabeza con deferencia. A sus 50 y tantos años, Hernán había sido el hombre de confianza de Arturo durante más de 2 décadas, un escudero leal en incontables batallas corporativas. Disculpe la hora, señor. Hay un asunto urgente que requiere su decisión. Arturo giró su sillón de cuero para encararlo. En ese breve instante, su mirada había cambiado por completo. Dime, Hernán. ¿Qué ocurre? Es la adquisición de la mina en Muso. Nuestros competidores están moviendo fichas para adelantarse. Hernán sacó una tableta y comenzó su informe. En cuestión de minutos, Arturo asimiló la situación y dictó sus órdenes con una claridad glacial. Convoca a una junta de emergencia para las 6 de la mañana. Que el equipo legal revise el contrato una vez más. Debemos actuar primero. Su voz no tenía adornos, su juicio, rápido y letal como siempre. Después de que Hernán se retiró, la soledad volvió a caer sobre Arturo. El carisma del líder se evaporó, y el vacío regresó a su rostro. Se levantó lentamente y salió de la biblioteca. Sus pasos resonaban con un eco pesado en el corredor de mármol mientras se dirigía al comedor. Allí, la cena ya estaba servida. Una mesa de madera para 20 personas, con cubiertos de plata reluciente y una sucesión de platos preparados por su chef personal. Pero en medio de toda esa opulencia, Arturo se sentó solo. Cuando el mayordomo se acercó para servirle vino, lo detuvo con un gesto. No es necesario. Quiero estar solo. Pinchó un par de bocados, pero la comida, digna de cualquier restaurante de lujo de la zona G, no le supo a nada. Finalmente, suspiró y se levantó de la mesa. La comida intacta sobre la vajilla costosa era un reflejo de su propia vida, llena de todo, pero fundamentalmente vacía. De vuelta en la biblioteca, abrió un cajón y sacó una vieja agenda de cuero. En la primera página, junto al nombre de su hija, Catalina, estaba escrito, 15 de julio de 1998. Desaparecida. Debajo, cientos de fechas y lugares, un registro meticuloso de cada pista falsa, de cada viaje inútil en su búsqueda. Un trueno retumbó afuera. Arturo se miró en el reflejo del ventanal. Allí estaba él, uno de los hombres más poderosos de Colombia, pero también, y sobre todo, un padre que llevaba 22 años llorando a una hija perdida. Su teléfono móvil sonó. En la pantalla apareció el nombre, Isabela. Su hermana menor. Dudó un momento antes de contestar. Arturo, ¿todavía despierto? La voz de Isabela era melosa, una mezcla de preocupación fingida y ambición mal disimulada. ¿Qué quieres, Isabela? Preguntó él, cortante. Solo quería saber si estabas listo para la junta de mañana. Me preocupa que te estés exigiendo demasiado. He oído rumores sobre tu salud. Las palabras de Isabela eran dardos envenenados. Mi salud es asunto mío. No te preocupes por eso, respondió fríamente antes de colgar. Volvió a mirar la foto de familia. Aquellos días felices parecían pertenecer a otra vida. La lluvia arreciaba afuera, y con ella, se profundizaba su soledad. En la inmensidad de aquella hacienda, estaba completamente solo. A la mañana siguiente, a las 9, Arturo llegó a la Fundación Santa Fe, la clínica más prestigiosa de Bogotá. Aunque tenía un chequeo mensual programado, la visita de hoy era diferente.
Un dolor agudo en el pecho que se había vuelto más frecuente en las últimas semanas había alarmado a su médico personal. Mientras caminaba por el pasillo inmaculado hacia el área de cardiología, sus pasos se sentían pesados. Las paredes blancas, adornadas con paisajes de artistas colombianos, pasaban ante él sin que las viera. Su mente estaba ocupada por el rostro de Catalina en el sueño de la noche anterior. En el sueño, ella seguía teniendo 5 años, corría hacia él con los brazos abiertos y una sonrisa que iluminaba todo. Tras más de 1 hora de pruebas, Arturo esperaba los resultados junto al ventanal de la suite privada. Desde el piso 15, el paisaje matutino de Bogotá era un hervidero de actividad. Las calles estaban congestionadas por el tráfico de la hora pico, un río de carros y gente que se movía con un propósito. Pero el corazón de Arturo se sentía como un desierto. La puerta se abrió y entró el doctor Mateo Silva. Mateo, un cardiólogo de renombre, era también su compañero de universidad y su amigo desde hacía más de 30 años. A diferencia de otras veces, su rostro estaba serio. En su mano sostenía los resultados de los exámenes. Se sentó en el sofá frente a Arturo y suspiró profundamente. Arturo, tenemos que hablar en serio. Arturo apartó la vista de la ventana y lo miró. ¿Tan grave es? Mateo extendió los resultados sobre la mesa de centro. Varios valores estaban marcados en rojo. Tus niveles de arritmia cardíaca están en zona de peligro. Tu índice de estrés superan 5 veces el de una persona normal. Esto no es simple agotamiento, Arturo. Tu cuerpo está gritando, atrapado en el pasado. Arturo miró los papeles sin cambiar de expresión. Los números parecían bailar ante sus ojos. Mateo acercó su silla, su rostro ya no era el del médico, sino el del viejo amigo. Arturo, ya es hora de que te perdones. Ni Beatriz, que en paz descanse, ni la pequeña Catalina querrían verte así, destruyéndote. Los hombros de Arturo temblaron levemente. Volvió a mirar por la ventana. Han pasado 22 años, hermano. 22 años culpándote. Aquello en la carretera fue un accidente. Un maldito accidente. No fue tu culpa. Si hubiera salido un poco antes de la oficina, la voz de Arturo se quebró. Esas suposiciones no tienen sentido y lo sabes, dijo Mateo con firmeza. Hay cosas en la vida que no podemos cambiar. Arturo se cubrió el rostro con las manos. Entre sus dedos se veían las profundas líneas que el dolor había grabado en su piel. Mateo guardó silencio por un momento antes de hablar de nuevo, con cautela. Arturo, lo que realmente quiero decirte es esto: si sigues obsesionado con el pasado que perdiste, vas a dejar pasar las oportunidades que tienes justo enfrente. Arturo bajó las manos y miró a su amigo. ¿Qué quieres decir? La vida continúa. Esto no se ha acabado. Quizás la vida te dé una segunda oportunidad. La mirada de Mateo era cálida, compasiva. Pero si sigues encerrado en esa tumba de recuerdos, no serás capaz de reconocerla cuando llegue. Arturo no respondió, pero algo cambió en su mirada. Era como si una pequeña grieta se hubiera abierto en la puerta de hierro que había cerrado alrededor de su corazón. Mateo, mientras escribía una receta, añadió: estos medicamentos son solo un parche. La verdadera curación empezará cuando tu corazón decida abrirse de nuevo. Arturo, evitando la conversación emocional, cambió de tema. He oído que el hospital necesita un nuevo equipo de resonancia. Yo lo donaré. Mateo esbozó una sonrisa triste. Siempre tratando de solucionarlo todo con dinero, ¿verdad? No. Es solo que quiero ayudar. La voz de Arturo se apagó. Mientras veía a su amigo salir de la suite, Mateo murmuró para sí mismo: ojalá te des cuenta, antes de que sea demasiado tarde. Dentro del ascensor, las palabras de Mateo resonaban en la mente de Arturo. Si sigues obsesionado con el pasado, dejarás pasar las oportunidades. Esas palabras le dolieron en lo más profundo. El reflejo en el espejo del ascensor le devolvió la imagen de un hombre que no reconocía. ¿En qué momento se había vuelto tan viejo, tan cansado?
Al salir de la clínica, el sol de la mañana bogotana, brillante y generoso, lo recibió. Se detuvo un momento y miró al cielo, un azul impecable sin una sola nube. Por primera vez en 22 años, un pensamiento diminuto, casi imperceptible, se formó en su mente, la idea de que, quizás, algo podría cambiar. Al salir del hospital, Arturo se dirigió directamente a la sede central de la empresa. El imponente edificio de 40 pisos en la calle 72, una torre de cristal y acero, brillaba bajo el sol. Hernán ya lo esperaba en la entrada. Don Arturo, la junta está programada para las 2 de la tarde, dijo Hernán, entregándole un maletín de cuero. Arturo asintió y entró en el edificio. A su paso por el vestíbulo, los empleados lo saludaban con reverencia, pero él apenas respondía con un breve gesto de cabeza. Cuando el ascensor llegó a la sala de juntas del último piso, los directivos ya estaban reunidos. Al abrirse la puerta, todas las miradas se centraron en él. Su hermana, Isabela, estaba allí. A sus 45 años, Isabela, con su mirada afilada y su traje impecable, observaba a su hermano. Arturo, no tienes buena cara. ¿Estás bien? En la voz de Isabela, la preocupación sonaba más a cálculo que a afecto genuino. Arturo, ignorándola, dio inicio a la reunión. Quiero el informe del último trimestre. La junta duró 2 horas. Arturo la dirigió con un carisma avasallador, analizando cifras complejas en segundos y señalando problemas con una precisión quirúrgica. Pero Isabela no perdió su oportunidad. Hermano, corren rumores de que tu salud no es la mejor. Por el futuro de la compañía, deberías cuidarte más, ¿no crees? Dijo, mirando de reojo a los otros directivos. La tensión flotó en el aire. Algunos de los presentes comenzaron a cuchichear. Arturo la miró con ojos fríos como el acero. Yo me encargo de mi salud. No hay ningún problema con la dirección de la empresa, así que no te preocupes. Su voz fue un martillazo que zanjó la discusión. Mientras tanto, en un modesto apartamento en Teusaquillo, un barrio tradicional de Bogotá, se desarrollaba una escena muy diferente. Sofía Rojas, de 27 años, estaba en pie desde el amanecer, preparando el desayuno para su abuela. La cocina era pequeña y vieja, pero estaba impecablemente limpia y ordenada. Abue, levántate. ¿Ya está el desayuno?, dijo Sofía, golpeando suavemente la puerta de la habitación. Elena Rojas, de 78 años, salió lentamente del cuarto. Su espalda estaba encorvada y sus pasos eran lentos, pero su rostro conservaba una sonrisa cálida que iluminaba sus arrugas. «Mijita, ¿hoy también vas a Palo Quemado?», preguntó Elena. «Sí, abue. Hoy llega el producto de la sabana. Tengo que ir temprano para conseguir los mejores precios», respondió Sofía con alegría. Después de desayunar unas arepas con chocolate caliente, ambas se dirigieron a la plaza de mercado. El lugar era un caos de colores, olores y sonidos. Sofía dejó a su abuela en el pequeño puesto de verduras que administraban y corrió hacia la zona de subastas. Allí, se movía como pez en el agua. Tenía un ojo experto para la verdura fresca y una habilidad innata para regatear. «Ay, Sofía. Eres una berraca, muchacha», le dijo la dueña del puesto de al lado. «A tu edad, cuidando a tu abuela y trabajando así de duro». Sofía sonrió con timidez. «Mi abuela me crió, doña Elvira. Esto es lo mínimo que puedo hacer». Pero al volver a su puesto, una escena la llenó de angustia. Elena se estaba agarrando el pecho, respirando con dificultad. Sofía corrió hacia ella. «Abuela. ¿Estás bien?». Elena intentó tranquilizarla con un gesto, pero su rostro estaba pálido. «Solo fue un mareo, mijita. No te preocupes». De vuelta en casa, Sofía miró con preocupación la fila de frascos de pastillas sobre la mesa, para la presión alta, para el corazón, para la diabetes. «Abue, tienes que ir al médico a que te hagan un examen completo. Últimamente te quedas sin aire muy seguido». «Ay, no.
¿Sabes cuánto cuesta eso? Con las pastillas me siento mejor, insistió Elena con terquedad. Sofía intentó convencerla, pero fue inútil. El corazón se le encogió de preocupación, pero por ahora, no podía hacer más. Esa noche, Arturo visitó el mausoleo familiar en los Jardines del Recuerdo, en el norte de la ciudad. Era el aniversario de la muerte de su esposa. El atardecer teñía el cielo de naranjas y violetas, y el cementerio estaba en silencio. Colocó un ramo de calas blancas frente a la lápida de Beatriz y se arrodilló. Beatriz, mi amor, aquí estoy, su voz tembló. Hoy tampoco he tenido noticias de nuestra niña. Perdóname. El rostro de su esposa en la fotografía de la lápida seguía siendo de una belleza serena. Murió a los 35 años, congelada para siempre en su juventud. Ya son 15 años desde que te fuiste sola. Y no he podido encontrar a nuestra Catalina. Lo siento tanto. Una lágrima rodó por la mejilla de Arturo. Sacó de su bolsillo una foto gastada, la última que se tomaron los tres juntos. Si estuviera viva, nuestra niña tendría 27 años. ¿Cómo se verá? ¿Se parecerá a ti? ¿O a mí? Al salir del cementerio, sus pasos eran aún más pesados. Mientras caminaba hacia el coche donde lo esperaba su chofer, recordó las palabras de Mateo: si sigues obsesionado con el pasado, dejarás pasar las oportunidades del futuro. Pero, ¿cómo podía soltar el pasado? Si ese pasado era todo lo que le quedaba. Una semana después, un sábado por la noche, Arturo organizaba viejos documentos en su biblioteca. Necesitaba unos archivos antiguos para una fusión empresarial. Al bajar una caja del estante más alto, una pequeña maleta cubierta de polvo cayó al suelo. Al golpear el suelo, su contenido se desparramó. Arturo se agachó para recogerlo y se quedó paralizado. Lo que yacía en el suelo de mármol era el viejo cuaderno de dibujo de su hija. Con manos temblorosas, lo recogió. Al abrir la primera página, apareció un dibujo torpe hecho con crayones, una casa cuadrada, un sol redondo y tres figuras tomadas de la mano, papá, mamá y una niña pequeña. Debajo, con una caligrafía infantil y desigual, estaba escrito: papá, te quiero. Nuestra familia juntos para siempre. El pecho de Arturo se contrajo. Le costaba respirar. Cada página que pasaba era un torrente de recuerdos vívidos, una página con las huellas de sus manitas pintadas, otra con un arco iris, y en la última, una carta para él. Papá, hoy la profe me felicitó en el jardín. Dijo que soy una niña buena. Tú también estás orgulloso de mí, ¿verdad? En ese instante, el recuerdo de aquella noche de hace 22 años explotó en su mente. El sonido del vidrio rompiéndose bajo la lluvia, el grito de Beatriz, su propia voz llamando desesperadamente a Catalina, todo volvió de golpe. No, no, murmuró Arturo, abrazando el cuaderno contra su pecho. De repente, un dolor agudo, como una garra de hielo, le apretó el corazón. Intentó agarrarse al escritorio, pero sus manos no le respondieron. La copa de ron se deslizó de su mano y se hizo añicos en el suelo. Los fragmentos de cristal se esparcieron en todas direcciones. Arturo cayó de rodillas, luchando por aire. Su visión comenzó a nublarse. Don Arturo. Hernán, que había oído el ruido de cristales rotos, entró corriendo. Al ver a Arturo en el suelo, su rostro palideció. Señor, reaccione. Hernán sacó su móvil y llamó a emergencias. Necesito una ambulancia en la vía La Calera. Es un ataque al corazón, rápido. Los 10 minutos que tardó la ambulancia le parecieron a Hernán una eternidad. Arturo, en un estado de semi-inconsciencia, no dejaba de susurrar. Perdóname por no protegerte, perdóname. Cuando los paramédicos lo subieron a la camilla, Hernán vio el cuaderno de dibujo en el suelo. Lo recogió con cuidado. Al ver la página abierta con la caligrafía infantil, sus ojos se enrojecieron. Comprendió, quizás mejor que nadie, la raíz del inmenso dolor de aquel hombre al que había servido por más de 20 años.
En la sala de emergencias de la clínica, Hernán caminó de un lado a otro por el pasillo durante toda la noche. Mientras observaba a Arturo, trasladado a la unidad de cuidados intensivos, una profunda preocupación lo embargó. Era la tercera vez que su jefe se derrumbaba así. Hasta ahora, había logrado salir adelante con medicamentos, pero era evidente que había llegado a un límite. Hernán pensó en la inmensa y vacía hacienda. Decenas de empleados iban y venían, pero ninguno podía cuidar el alma de su patrón. Limpiar y cocinar no era suficiente. Don Arturo necesitaba a alguien especial, alguien que pudiera devolverle un poco de calidez a esa fría mansión. De madrugada, Isabela recibió una llamada de la oficina de Hernán. Señora Isabela, el señor Valderrama ha sufrido un colapso. Está en cuidados intensivos. Una fugaz sonrisa asomó a los labios de Isabela antes de reprimirla. Voy para allá de inmediato. No informe a los demás directivos todavía. Al llegar al hospital, se encontró con Hernán. ¿Cómo está mi hermano? Afortunadamente, ha superado la crisis. Pero los médicos dicen que necesita reposo absoluto, respondió Hernán, con el rostro demacrado por el cansancio. Isabela adoptó una expresión de profunda preocupación, aunque sus pensamientos volaban en otra dirección. Hernán, no podemos permitir un vacío de poder en la empresa. Tendré que asumir temporalmente. El señor Valderrama se recuperará y volverá pronto a sus funciones, la interrumpió Hernán, con una firmeza que no admitía discusión. A la tarde siguiente, Arturo, ya consciente pero aún pálido, yacía en la cama del hospital. Al ver la fragilidad de su jefe, Hernán tomó una decisión. No podía seguir así. Lo quisiera don Arturo o no, necesitaba ayuda desesperadamente. Hernán salió de la habitación y, desde el final del pasillo, hizo una llamada. ¿Aló? ¿Hablo con la directora de la Fundación Social? Soy Hernán Montoya. Estoy buscando a alguien muy especial. No una simple empleada doméstica, sino alguien con un verdadero don para cuidar a las personas. Tras colgar, Hernán volvió a mirar hacia la habitación del hospital. Sabía que don Arturo se negaría al principio. Pero esta vez, él no iba a ceder. No podía permitir que el hombre que había soportado su dolor en soledad durante 22 años siguiera hundiéndose. Tras varios días de búsqueda discreta, Hernán recibió la recomendación de una joven llamada Sofía Rojas. La directora de la fundación le habló de ella con entusiasmo. Era una chica de 27 años que buscaba trabajo desesperadamente para pagar los gastos médicos de su abuela. ¿Qué la hace tan especial?, preguntó Hernán por teléfono. Trabaja con su abuela en la plaza de mercado de Palo Quemado. Todos en el barrio la conocen por su dedicación y buen corazón. Es una joven con una enorme responsabilidad y un alma noble, respondió la directora con convicción. Hernán decidió conocerla en persona. Mientras la esperaba en un tranquilo café del centro, pensaba en cómo convencer a Arturo. Cuando Sofía entró, su primera impresión fue muy positiva. Su ropa era sencilla pero pulcra, su postura erguida y, sobre todo, su mirada era clara y directa. Señorita Rojas, el trabajo que le ofrezco es como ama de llaves interna. Se encargaría de administrar una gran hacienda en la sabana de Bogotá, comenzó Hernán con cautela. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. ¿Interna? Es que yo cuido de mi abuela. Podría visitar a su abuela un par de veces al mes. ¿Y el salario? Cuando Hernán mencionó la cifra, Sofía contuvo el aliento. Era más que suficiente para cubrir la cirugía de su abuela y sus deudas. Sin embargo, al volver a casa, un mar de dudas la asaltó. Ver a Elena tomando sus pastillas en la sala le pesaba en el corazón. Ahue, me han ofrecido un trabajo muy bueno, dijo Sofía con cuidado. Elena, al ver la expresión de su nieta, supo que algo importante ocurría. ¿De qué se trata, mijita? Es para ser ama de llaves interna en una hacienda muy grande, en la sabana. El sueldo es tan bueno que podríamos pagar tu cirugía. No. Gritó Elena de repente, sobresaltándola.
A esas casas tan grandes no se va. En esos sitios de ricos siempre hay problemas. Sofía se quedó atónita ante la reacción de su abuela. Nunca la había visto tan alterada. Esa misma noche, recibió una llamada del hospital. «Señorita Rojas, el estado de su abuela se está complicando. Si no la operamos pronto, podría ser muy peligroso». Sofía colgó el teléfono y rompió a llorar, atrapada entre la negativa de su abuela y la advertencia del médico. Finalmente, llamó a Hernán. «Acepto el trabajo». Mientras tanto, Arturo, ya de vuelta en casa, escuchaba el informe de Hernán en la biblioteca. «Señor, he encontrado a alguien para que le ayude con la casa». La expresión de Arturo se endureció al instante. «¿Cuándo he autorizado yo tal cosa? Lo hice pensando en su salud, señor». «No lo necesito», dijo Arturo con rotundidad. «No quiero extraños en mi casa». Hernán, que ya esperaba esa reacción, no se dio por vencido. «Don Arturo, no podemos seguir así. Si vuelve a sufrir un colapso». «No te metas en mis asuntos», la voz de Arturo se elevó, cortante. Hernán dejó un sobre el escritorio. «Al menos, por favor, mire su hoja de vida». Arturo, a regañadientes, abrió el sobre. «Sofía Rojas, 27 años. Vive sola con su abuela». Sus ojos se detuvieron en la fotografía. La mirada de la joven le resultaba extrañamente familiar. «¿Por qué querría un trabajo así?», murmuró. «Por los gastos médicos de su abuela», respondió Hernán. Arturo guardó silencio por un largo rato antes de decir: «La entrevistaré. Pero si no me convence, se irá de inmediato». Al día siguiente, Sofía llegó a la hacienda con el corazón en un puño. Las inmensas puertas de hierro se abrieron, y al cruzar el jardín y entrar en la casa principal, se sintió abrumada por la escala de todo. La llevaron a un salón donde esperó, nerviosa. Cuando la puerta se abrió y Arturo Valderrama entró, sus miradas se cruzaron. Él la examinó de arriba abajo con aire crítico. «¿Por qué quieres este trabajo?». Sofía, controlando el temblor de su voz, respondió: «Porque tengo a alguien muy importante a quien debo proteger». Esa respuesta provocó un cambio sutil en la expresión de Arturo. En los ojos de Sofía vio una mezcla de sinceridad y desesperación que le resultó familiar. «Por la familia», murmuró él, como para sí mismo. Tras un largo silencio, Arturo habló: «Te daré 3 días de prueba. Te observaré y después decidiré». Un gesto de alivio cruzó el rostro de Sofía. «Gracias, señor. Haré mi mejor esfuerzo». Después de que Sofía se fuera, Hernán preguntó: «¿Qué le pareció, señor?». Arturo, mirando por la ventana, respondió: «No lo sé. Simplemente hay algo diferente en ella». Esa noche, Sofía le contó a su abuela que había conseguido el trabajo, pero la expresión de Elena siguió siendo sombría. «Cuídate mucho, mijita. La gente de esas casas grandes desecha a los de nuestra clase con mucha facilidad». Sofía le apretó la mano con fuerza. «Aue, soy fuerte. Tú me enseñaste a hacerlo». El lunes por la mañana, Sofía se presentó en la hacienda con una pequeña maleta. Cuando las puertas de hierro se cerraron tras ella, respiró hondo. Era una decisión sin vuelta atrás. El sonido de sus pasos sobre la gravilla del camino de entrada resonaba en el silencioso jardín. Al abrir la puerta principal, el personal de la casa la esperaba en fila. El chef, el jardinero, las empleadas de limpieza todo la miraban con frialdad. Para ellos, era una intrusa que había aparecido de la nada. «Esta es su habitación», dijo una empleada mayor, con tono seco. La condujeron a un pequeño cuarto en un anexo, lejos de la casa principal. Pero Sofía no se quejó. Por su abuela, estaba dispuesta a soportar cualquier cosa. Después de dejar sus cosas, se dirigió a la casa principal, donde Hernán le explicaría la distribución. Mientras cruzaban un pasillo, Sofía se detuvo a mirar unas fotografías familiares colgadas en la pared.
La imagen de las 3 personas felices le llamó la atención. Son fotos de la familia del señor Valderrama, explicó Hernán. Hace 22 años, un accidente. Hernán no terminó la frase. Sofía se quedó mirando el rostro de la niña pequeña en la foto. Le resultaba extrañamente familiar, pero no supo por qué. Al segundo día por la tarde, Sofía limpiaba una vitrina de cristal en el salón principal. La luz del sol entraba cálida por los ventanales. Con sumo cuidado, pulía una a una las copas de cristal. Y fue entonces cuando ocurrió. Un rayo de sol incidió directamente en un pequeño anillo que Sofía llevaba colgado del cuello. El anillo, con un diseño grabado de una orquídea catleya, reflejó la luz con una intensidad deslumbrante, creando un pequeño arco iris que se proyectó en la vitrina. Desde su biblioteca, Arturo, que observaba las cámaras de seguridad, se levantó de su asiento de un salto. Su mirada estaba clavada en el monitor que mostraba el salón. Eso, su voz tembló. Apresuradamente, amplió la imagen. El anillo en el cuello de Sofía se veía con total claridad. Una orquídea catleya de 5 pétalos, un diminuto diamante en el centro y una banda con un diseño único. Una forma que jamás podría olvidar. Era el anillo que él mismo había diseñado 22 años atrás como regalo para el 5º cumpleaños de su hija Catalina. Las manos de Arturo comenzaron a temblar. Se tambaleó hacia un rincón de la biblioteca y descolgó un pesado cuadro al óleo. Detrás, oculta, había una pequeña caja fuerte. Con dedos torpes, marcó la combinación y la abrió. Dentro había un estuche de terciopelo rojo. Lo abrió con cuidado. En su interior, unos pendientes de orquídea, diseñados para hacer juego con el anillo, brillaban suavemente. Los había guardado para dárselos a su hija cuando fuera mayor. Arturo tomó los pendientes en su mano y volvió a mirar el monitor. Comparó el anillo de la pantalla con los pendientes en su palma. El diseño era idéntico. Un juego único en el mundo. ¿Cómo es posible? Se dejó caer en su sillón. Su mente quedó en blanco. Algo imposible estaba sucediendo ante sus ojos. Era posible que su hija, a quien creía muerta, hubiera regresado a su propia casa después de 22 años. Con mano temblorosa, levantó el teléfono interno. Hernán, ven a mi biblioteca. Inmediatamente. Cuando Hernán entró, el rostro de Arturo era una máscara de cera. Hernán, esa muchacha Sofía. ¿Cuál es su origen? Le informé que fue recomendada por la Fundación Social, señor, respondió Hernán, desconcertado. No, antes de eso. ¿Sus padres? ¿Su familia? La voz de Arturo era urgente. Solo sé que vive con su abuela. No tengo más detalles. Arturo se levantó y se acercó a la ventana. Vio a Sofía en el jardín, tendiendo ropa. Bajo el sol, su sonrisa le recordó la de su difunta esposa, Beatriz. Hernán, investiga todo sobre esa muchacha. Pero que no se note. Absolutamente nadie debe saberlo. ¿Ocurre algún problema, señor? Preguntó Hernán, preocupado. Arturo no respondió. Siguió mirando por la ventana. En su interior, se había desatado una tormenta. Esperanza y miedo, alegría y angustia, se arremolinaban en un torbellino caótico. Esa noche, Arturo bajó a cenar al comedor a propósito. Normalmente comía solo en su biblioteca, pero quería observar a Sofía más de cerca. Señor, la cena está servida, dijo ella, con una respetuosa inclinación. Arturo la estudió detenidamente, cada uno de sus rasgos. Sus ojos grandes se parecían a los suyos, la nariz delicada y la forma de los labios eran idénticas a las de Beatriz. ¿Era una coincidencia? ¿O el destino? Ese anillo que llevas es particular, dijo de repente. Sofía, sorprendida, se tocó el collar instintivamente. Ah, ¿esto? Lo tengo desde que era muy pequeña. Mi abuela siempre me dijo que no lo perdiera por nada del mundo. Sí, ¿quién te lo dio?
La voz de Arturo temblaba, pero luchaba por mantener la compostura. No estoy segura. Mi abuela nunca me ha contado los detalles, dijo Sofía con una sonrisa algo incómoda. Arturo no preguntó más. Pero su mundo ya se había puesto patas arriba. El tiempo, detenido durante 22 años, había comenzado a moverse de nuevo, y la llama de la esperanza, que creía extinguida, volvía a arder. Ahora tenía una verdad que descubrir, costara lo que costara. Con el paso de los días, una sutil transformación comenzó a gestarse entre Arturo y Sofía. Él la observaba desde la distancia, pero al mismo tiempo, intentaba acercarse a ella de manera casi imperceptible. Una mañana, Arturo encontró su biblioteca desordenada. La noche anterior, buscando unos documentos con urgencia, había dejado libros esparcidos por todas partes. Normalmente, habría llamado a un empleado para que lo arreglara, pero tuvo que salir temprano hacia la oficina. Al regresar por la noche, se llevó una gran sorpresa. Los libros de la biblioteca estaban perfectamente organizados, pero no de una manera convencional. No estaban ordenados alfabéticamente ni por año de publicación. Los libros de gestión estaban en una sección, los de filosofía en otra, y las obras de literatura, aparte. Lo más asombroso fue descubrir que los libros que leía con más frecuencia estaban colocados al alcance de su mano. Arturo contuvo la respiración. Era exactamente el mismo método que usaba Beatriz para organizar la biblioteca. Ella siempre decía que los libros debían ordenarse según los intereses y hábitos de su dueño. Arturo acarició los lomos de los libros, perdido en un recuerdo lejano. Al día siguiente, llovió. Una de esas tardes grises y frías típicas de Bogotá. Arturo llegó a casa tarde y se sentó en el comedor. El chef había preparado un menú sofisticado, pero él apenas probó bocado. «Señor, ¿no tiene apetito?», preguntó Sofía, con genuina preocupación. Arturo negó con la cabeza. «Solo estoy cansado». Sofía dudó un momento y luego se fue a la cocina. 10 minutos después, apareció con una bandeja. Sobre ella, humeaba un plato de ajiaco santafereño recién hecho. El aroma a guascas y mazorca impregnó el comedor. En los días de lluvia, no hay nada como un buen ajiaco. Eso decía siempre mi abuela, dijo Sofía con una sonrisa tímida. Arturo miró el plato, atónito. Recordó cómo su madre, en su infancia, siempre le preparaba ajiaco los días de lluvia. Un sabor que extrañaba tanto que le había enseñado la receta a Beatriz, y ella, de vez en cuando, se lo preparaba como una sorpresa. Tomó una cucharada. La mezcla de papas, el pollo desmenuzado, el toque de las alcaparras y la crema de leche, sus ojos se humedecieron, pero luchó por ocultar su emoción. «Está delicioso», dijo escuetamente, pero su voz estaba cargada de sentimiento. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Arturo dejó el plato limpio. Sofía, al recogerlo, sonrió con alegría. Esa sonrisa le calentó el corazón. Una semana después, Arturo despertó de una pesadilla. De nuevo, la escena del accidente. Estaba bañado en sudor frío, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Se tambaleó hasta la biblioteca. Encendió la luz y se sentó, pero las manos no dejaban de temblarle. Intentó servirse un ron, pero no podía sostener la botella con firmeza. En ese momento, la puerta de la biblioteca se abrió silenciosamente. Era Sofía, con una bandeja en las manos. Sin decir una palabra, dejó una taza de agua de panela con limón caliente sobre el escritorio e hizo ademán de irse. «¿Cómo lo supiste?», preguntó Arturo. Sofía se dio la vuelta y respondió en voz baja. «Vi la luz encendida al pasar por el pasillo. Pensé que se había despertado». «Gracias», dijo Arturo, y en esa palabra había una sinceridad que rara vez expresaba. Cuando ella se fue, Arturo tomó un sorbo de la bebida caliente. El dulzor y el calor que descendieron por su garganta comenzaron a calmar sus temblores. De repente, sintió que no estaba solo.
El simple hecho de que alguien se preocupara por él era un bálsamo. Días después, Hernán le trajo los resultados de su investigación sobre Sofía. Señor, aquí está lo que averigüé sobre la señorita Rojas, dijo, entregándole un informe. Arturo lo tomó, nervioso. Contenía los registros escolares y el documento de identidad de Sofía. Pero había algo extraño. No existía ningún registro de ella anterior a los 5 años. No hay partida de nacimiento, señaló Arturo. No, señor. Su primer registro civil se hizo cuando tenía 5 años. Tampoco hay constancia de que estuviera en un orfanato o de que fuera adoptada. El corazón de Arturo comenzó a latir con más fuerza. Su hija desapareció cuando tenía 5 años. La coincidencia era demasiado precisa. ¿Y la abuela? ¿Elena Rojas? Preguntó con urgencia. Una vendedora de mercado, sin antecedentes. Sin embargo, parece que se mudó a Bogotá repentinamente hace unos 20 años. Fue difícil encontrar registros anteriores a esa fecha. Arturo se sumió en sus pensamientos. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Pero aún no tenía una prueba irrefutable. Esa tarde, mientras caminaba por el jardín, encontró a Sofía cuidando de las flores. Estaba arrodillada junto a un macizo de orquídeas. El sol del atardecer iluminaba su perfil. ¿Te gustan las flores?, le preguntó, acercándose. Sofía se sobresaltó. Sí, señor. Especialmente las orquídeas. Son capaces de florecer en las condiciones más difíciles. La mirada de Arturo vaciló. Beatriz también amaba las orquídeas. Por eso había elegido el diseño de la catleya para el anillo de su hija. ¿Y por qué las orquídeas?, preguntó con cautela. Sofía se tocó el anillo que llevaba al cuello. No lo sé. Simplemente me han gustado desde que tengo memoria. Quizás sea por este anillo. Arturo la observó en silencio. En su rostro, bañado por la luz dorada del atardecer, vio la sombra de su esposa. La idea de que esa joven pudiera ser realmente su hija se convirtió en una certeza que le oprimía el pecho. A partir de ese momento, Arturo comenzó una serie de pruebas secretas, experimentos sutiles para confirmar si Sofía era, en verdad, su Catalina. Un día, a propósito, hizo que pusieran una cesta con varias frutas en la mesa del salón, mangos, bananos, granadillas y lulos. Luego, observó la escena desde la puerta entreabierta de su biblioteca. Sofía, mientras limpiaba, se detuvo a mirar la fruta. De forma natural, tomó un lulo. Y para sorpresa de Arturo, lo partió y se lo comió directamente, disfrutando de su acidez sin añadir azúcar. Los ojos de Arturo se abrieron de par en par. Su pequeña Catalina tenía exactamente la misma costumbre. Beatriz siempre se lo decía, entre risas y preocupación, no entiendo por qué a esta niña le gusta tanto el lulo así, tan ácido. Al día siguiente, ordenó que prepararan plátanos maduros asados con queso y bocadillo, un postre típico. Al atardecer, Sofía los encontró en la cocina y una sonrisa iluminó su rostro. «Uy, platanitos», murmuró para sí misma. Tomó uno, y con una expresión de pura felicidad, dio un gran bocado. Sus mejillas se inflaron, recordándole a Arturo la imagen de una ardillita. Su corazón se encogió de ternura. A Catalina también le encantaban los plátanos asados de esa manera. Días después, por la tarde, Arturo revisaba un contrato importante en su biblioteca. Absorto en las cláusulas, inconscientemente se llevó el índice de la mano izquierda a la barbilla. Era un gesto característico suyo. En ese momento, miró por la ventana y vio a Sofía en el invernadero. Estaba decidiendo dónde plantar unas nuevas begonias, y adoptó exactamente la misma postura, el índice izquierdo en la barbilla, sumida en sus pensamientos. Arturo se levantó de un salto. Aquello era demasiado idéntico para ser una coincidencia. Esa noche, preparó la prueba definitiva. Encontró un viejo disco de vinilo con música clásica colombiana que Beatriz solía escuchar.
Entre las piezas, había un pasillo, una melodía que su esposa le tarareaba a Catalina como canción de cuna. Era un arreglo especial, único. Puso el disco en el tocadiscos y dejó la puerta de la biblioteca abierta. La música se extendió suavemente por el pasillo. Esperó. Unos 10 minutos después, oyó pasos. Era Sofía, que pasaba con una cesta de ropa. Se detuvo. Y entonces, ocurrió algo increíble. Sofía, sin darse cuenta, comenzó a tararear la segunda parte de la melodía. La rala. No era una entonación perfecta, pero era, sin lugar a dudas, el estribillo de la canción de cuna. Arturo sintió que el corazón se le detenía. Las únicas personas en el mundo que conocían esa canción eran él, su difunta esposa y su hija desaparecida. Justo en ese momento, se oyó el sonido de la puerta principal. Era Isabela, que había llegado sin avisar. Arturo, soy yo, resonó su voz aguda. Arturo apagó la música a toda prisa y salió de la biblioteca. ¿Isabela se había cruzado con Sofía en el salón? La recorrió con una mirada penetrante. Hermano, ¿así que esta es la nueva empleada? Preguntó. Sí. ¿Por qué? Respondió Arturo, a la defensiva. Isabela la examinó de arriba abajo. Es joven. Se detuvo y la miró más de cerca. Parecía haber reconocido algo en sus rasgos. Es la primera vez que la veo, pero ¿por qué me resulta tan familiar? Murmuró. Arturo cambió de tema rápidamente. ¿A qué has venido? A revisar los documentos para la junta de mañana, respondió Isabela, aunque sus ojos seguían fijos en Sofía con desconfianza. Mientras Sofía iba a la cocina a preparar un café, Isabela le susurró a Arturo. Hermano, no le estás prestando demasiada atención a esa muchacha. Los demás empleados están murmurando. La expresión de Arturo se endureció. No te metas en los asuntos de mi casa. Solo lo digo porque me preocupo. Últimamente te comportas de un modo muy extraño, dijo Isabela, con un tono cargado de significado. Cuando su hermana se fue, Arturo se sintió inquieto. Estaba seguro de que Isabela sospechaba algo. Y conociendo su carácter, no se quedaría de brazos cruzados. Llamó a Hernán. Hernán, vigila a Isabela. No permitas que investigue a Sofía. Entendido, señor, respondió Hernán. Esa noche, Arturo no pudo dormir. Los resultados de sus pruebas apuntaban a una sola conclusión: Sofía era su hija. Pero necesitaba una prueba definitiva. Tomó una decisión, lo confirmaría científicamente. A la mañana siguiente, entró en la habitación de Sofía después de que ella la limpiara. Con cuidado, tomó un cabello de la almohada. Lo guardó en una pequeña bolsa de plástico. En otra, puso uno de los suyos. Le encargó a Hernán que realizara una prueba de ADN en secreto. El resultado tardaría varios días. Esos días le parecieron una vida entera. Mientras esperaba, observaba a Sofía con más atención. Su forma de caminar, su sonrisa, su tono de voz todo le recordaba a Beatriz. Especialmente la sonrisa cálida que se dibujaba en su rostro cuando ayudaba a alguien. Una tarde, Sofía le llevó un tinto a la biblioteca. Señor, últimamente lo veo muy cansado. Debería descansar más. Esa genuina preocupación hizo que a Arturo se le formara un nudo en la garganta. Hacía 22 años que nadie se preocupaba por él de esa manera. Al cuarto día de haber encargado la prueba, la espera se hizo insoportable. No podía concentrarse en el trabajo. Durante las reuniones, en su despacho, no hacía más que mirar el móvil. Era el día en que Hernán debía traerle los resultados. A las 3 de la tarde, finalmente, Hernán entró en la biblioteca. En su mano, un sobresellado. Arturo lo tomó con manos temblorosas. Señor, ¿quiere que me retire?, preguntó Hernán con delicadeza. No. Quédate. Arturo respiró hondo y abrió el sobre.
Desplegó el documento y sus ojos volaron a la última línea. Allí, en negrita, estaba escrito: probabilidad de paternidad, 99.999%. Las manos de Arturo comenzaron a temblar violentamente. El crujido del papel resonó en la silenciosa biblioteca. Lágrimas calientes empezaron a brotar de sus ojos. Señor, Hernán también miró el resultado, atónito. Arturo se desplomó en su sillón, abrazando el informe contra su pecho, y el torrente de emociones que había reprimido durante tanto tiempo estalló en un sollozo desgarrador. Hacía más de 20 años que no lloraba así. La encontré, Beatriz, encontré a nuestra hija. Gritó hacia la fotografía de su esposa y su hija. Las lágrimas no cesaban. Eran una mezcla de alegría y tristeza, de alivio y culpa. La niña que había dado por muerta durante 22 años estaba viva, y además, bajo su propio techo. Era un milagro que apenas podía comprender. Hernán le tendió un pañuelo en silencio. Felicidades, don Arturo. Es un verdadero milagro. Arturo lloró durante un largo rato antes de poder calmarse. Miró por la ventana. En el jardín, Sofía tendía la ropa. La luz del sol la envolvía, haciéndola parecer increíblemente hermosa. Hernán, ¿qué hago ahora? Había desesperación en su voz. Debe tomarse su tiempo, señor. Preparar el momento con mucho cuidado, aconsejó Hernán con prudencia. Arturo asintió. Pero su corazón ya había volado hacia ella. Quería salir corriendo, abrazarla, pero no podía. La verdad sería un shock demasiado grande para Sofía. Esa noche, Arturo volvió a casa inusualmente temprano. Sentado en el comedor, mientras comía la cena que Sofía le había preparado, la observó detalladamente. Ahora todo era evidente. La forma de los ojos era suya, la nariz y los labios eran un calco de los de Beatriz. Señor, ¿por qué me mira así?, preguntó Sofía, sonriendo con timidez. No es nada. Solo en trabajo. Arturo luchó por mantener la compostura. Después de la cena, volvió a la biblioteca. Sacó un viejo álbum del cajón de su escritorio. Estaba lleno de fotos de la infancia de Catalina. Pasó las páginas una a una, reviviendo los 22 años perdidos. Perdóname, hija mía. Papá no pudo protegerte, murmuró, acariciando una de las fotos. De repente, una pregunta se apoderó de él. ¿Cómo había sobrevivido Sofía? ¿Y por qué vivía con esa anciana, Elena Rojas? ¿Qué había ocurrido realmente en el lugar del accidente? Volvió a llamar a Hernán. Investiga de nuevo el accidente de hace 22 años. Busca las declaraciones de los testigos. Quiero saberlo todo. Sí, señor. Pero hay algo que me preocupa. ¿Qué es? La señora Isabela ha estado mostrando un interés inusual en la señorita Rojas. Me temo que pueda haber descubierto algo. El rostro de Arturo se endureció. Conocía bien la ambición de su hermana. Si descubría que Sofía era su hija, no podía prever de lo que sería capaz. Vigila todos sus movimientos. Y piensa en una manera de proteger a Sofía. Esa noche, Arturo no pudo dormir. La euforia del descubrimiento había dado paso a una nueva serie de preocupaciones. ¿Cómo iba a revelar la verdad? Para su hija, que había vivido una vida completamente diferente durante 22 años, ¿quién era él? El mayor problema era la reacción de Sofía. ¿Podría aceptar esta verdad? ¿Y qué pasaría con la relación con la mujer que la había criado? Su cabeza era un caos. A las 2 de la madrugada, Arturo caminaba silenciosamente por la casa. Se detuvo frente a la puerta del anexo donde dormía Sofía. La luz estaba apagada. Reinaba el silencio. Se quedó allí de pie durante un largo rato. Que descanses, hija mía, susurró, con una voz tan baja que ni él mismo la oyó. A la mañana siguiente, tomó una decisión crucial. Tenía que conocer a la abuela, Elena Rojas. Para saber toda la verdad,
necesitaba escuchar su historia. Hernán, averigua dónde está la señora Rojas. Encuentra una manera de que pueda reunirme con ella discretamente. Mientras Hernán salía, Arturo se quedó mirando por la ventana. El sol de la mañana brillaba con fuerza. Ante el nuevo comienzo con la hija que acababa de encontrar, sentía una mezcla de esperanza y temor. Había llegado la hora de enfrentar la verdad, sin más mentiras. Mientras tanto, Isabela regresaba a su oficina después de una tensa junta directiva. Se sentó en su escritorio, sumida en sus pensamientos. El comportamiento de su hermano era cada vez más extraño. Especialmente su actitud hacia esa joven empleada. «Que venga el jefe de seguridad», ordenó por el intercomunicador. Cuando el hombre entró, Isabela le pidió que cerrara la puerta. «Quiero que investigue a la nueva empleada de la hacienda de mi hermano. En secreto. Que nadie se entere». Su voz era fría como el hielo. El jefe de seguridad dudó, pero acabó asintiendo. «Sí, señora Valderrama». Isabela recordó una conversación reciente con su abogado. Discutiendo sobre la herencia, el abogado le había advertido, si apareciera un heredero desconocido de Arturo, toda la estructura de la sucesión cambiaría drásticamente. Días después, Isabela se reunió en secreto con el director de una agencia de detectives privados en el reservado de un lujoso hotel. «Investigue a esta mujer, Sofía Rojas. Trabaja en la hacienda de mi hermano», dijo, entregándole una foto. El detective la tomó, entrecerrando los ojos. «¿Hasta qué punto debo llegar, señora? Quiero saberlo todo. Desde su nacimiento hasta hoy». No deje ni una piedra sin remover, la mirada de Isabela era depredadora. Una semana después, el detective visitó el barrio donde vivía Sofía. Haciéndose pasar por un trabajador social, se acercó a los vecinos. Los comerciantes de la plaza de mercado, con su natural sencillez, le contaron todo lo que sabían. «¿Sofía? Claro, la conocemos. Es una santa esa muchacha. Vive con su abuela», dijo la dueña de una frutería. «¿La conoce desde pequeña?», preguntó el detective. «No, ¿qué va? Se mudaron aquí hace unos 20 años. Sofía tendría unos 5 o 6 añitos». Los ojos del detective brillaron. La fecha coincidía extrañamente. Decidió cavar más hondo. Al día siguiente, fue a visitar a Elena directamente. «Buenos días. Vengo de la Oficina de Bienestar Social. Hay unos documentos de su nieta que están incompletos y necesito verificarlos». El rostro de Elena palideció al instante. ¿Qué documentos? La partida de nacimiento, historial médico infantil, ese tipo de cosas. No hay ningún registro de ella antes de los 5 años. Las manos de Elena comenzaron a temblar. Eso se quemó en un incendio. Fue hace mucho tiempo. El detective observó su reacción con agudeza. Claramente, ocultaba algo. La presionó más. «Qué extraño. Porque tampoco hay registros en hospitales o en la registraduría». Elena se llevó una mano al pecho, comenzando a jadear. «Vuelva en otro momento, por favor. No me siento bien». Cuando el detective se fue, Elena quedó en estado de shock. Temblando de miedo, buscó sus pastillas, pero sus manos temblorosas apenas podían sostener el frasco. Su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Arturo, por su parte, mostraba cada vez más interés en Sofía. Le regaló ropa nueva, libros. Pero sus torpes demostraciones de afecto solo conseguían incomodarla. «Señor, no puedo aceptar estos regalos tan caros», decía Sofía, abrumada. «Tómalos. Es una bonificación por tu buen trabajo», respondía Arturo con torpeza. Sofía estaba confundida. La actitud del señor Valderrama era cada vez más extraña. Los demás empleados también empezaron a murmurar. Isabela recibió el informe del detective. «No existen registros de Sofía Rojas anteriores a los 5 años.
La fecha coincide exactamente con la desaparición de la hija del señor Valderrama. Una sonrisa de triunfo se dibujó en sus labios. Siga investigando. Necesito una prueba irrefutable. Esa noche, Arturo recibió una noticia impactante de Hernán. Señor, la señora Elena Rojas ha sido hospitalizada de urgencia. Sus problemas cardíacos se han agravado. El rostro de Arturo se contrajo. Aún no había podido hablar con ella. No podía perder esta oportunidad. Se dirigió al hospital de inmediato. En el pasillo, se encontró con Sofía. Lloraba desconsoladamente. Señor, ¿qué hace usted aquí? Preguntó Sofía, sorprendida. Me enteré. ¿Cómo está tu abuela? Los médicos dicen que está muy grave. La voz de Sofía era un hilo tembloroso. Arturo quiso abrazarla, consolarla, pero se contuvo. Aún no era el momento. Pero ver a su hija sufrir así le partía el alma. Dentro de la habitación, Elena abrió los ojos. Con el rostro pálido, llamó a Sofía. Mijita. Ahue, aquí estoy. Sofía le tomó la mano. Elena vio a Arturo de pie en la puerta. Sus ojos se abrieron, aterrorizados. En su mirada había una mezcla de miedo y culpa. ¿Y ese señor? Preguntó con voz temblorosa. Es el dueño de la casa donde trabajo, Ahue. Vino a ver cómo seguías. Elena miró a Arturo, intentando decir algo, pero las palabras no le salían. ¿El peso de la verdad era demasiado abrumador? En la habitación del hospital, la ansiedad de Elena crecía por momentos. Intentaba evitar la mirada de Arturo, pero el remordimiento la consumía. Finalmente, se decidió. No podía seguir ocultando la verdad. Sofía, mijita, ¿puedes dejarnos solos un momento? Necesito hablar con este señor. Sofía, aunque extrañada, salió de la habitación. Arturo y Elena se quedaron solos. Con una mano temblorosa, Elena señaló a Arturo. Señor, yo he cometido un pecado terrible. Su voz se quebró. Arturo contuvo la respiración, mirándola fijamente. El presentimiento se convertía en una certeza dolorosa. Llorando, Elena comenzó su confesión. Fue hace 22 años. Aquella noche llovía a cántaros. Yo trabajaba en un parador en la carretera. De repente, hubo un accidente terrible. Las manos de Arturo temblaron al revivir el recuerdo. Cerca del lugar del accidente, en medio de la maleza, encontré a una niña llorando. Estaba cubierta de barro y tenía una herida en la cabeza. No paraba de llamar a su papá y a su mamá. ¿Por qué? Porque no avisó a la policía. La voz de Arturo era un susurro roto. Elena bajó la cabeza, avergonzada. Mi esposo acababa de morir y mi único hijo también había muerto en un accidente poco antes. Cuando vi a esa niña, sola en el mundo, pensé que era un regalo del cielo. Sé que estuvo mal, pero... Arturo se debatió entre la rabia y una extraña comprensión. El dolor de haber perdido a su hija se reflejaba en la soledad de aquella anciana que también lo había perdido todo. La niña, por el golpe, había perdido la memoria. No recordaba su nombre ni a sus padres. Yo le puse Sofía y la crié como si fuera mi nieta. Justo en ese momento, Isabela irrumpió en la habitación. Detrás de ella venían el detective y un abogado. Lo he oído todo, Arturo, su voz era gélida. Así que esta anciana es una secuestradora, y Sofía es realmente tu hija. Elena, al oír la acusación, se llevó las manos al pecho. El monitor cardíaco comenzó a emitir un pitido agudo y constante. Los médicos entraron corriendo, pero el estado de Elena se deterioró rápidamente. Perdió el conocimiento. Al día siguiente, Isabela convocó una rueda de prensa. La noticia era una bomba: la hija perdida de un magnate había sido criada por su secuestradora. Los medios se abalanzaron sobre la historia como buitres. Esa tarde, en el salón de la hacienda, Sofía vio las noticias. Su rostro ocupaba toda la pantalla.
El presentador decía, Sofía Rojas, quien ha sido identificada como la hija desaparecida de Arturo Valderrama, vivió durante 22 años con su secuestradora, Elena Rojas. Sofía se desplomó en el suelo. Todo su mundo se desmoronaba. La abuela a la que adoraba, una secuestradora. ¿Y ella, la hija de un magnate? No, no puede ser. Es mentira, sollozó. Los demás empleados la miraban, susurrando. Sus miradas eran una mezcla de desprecio y lástima. Sofía no pudo soportarlo. Cuando Arturo llegó corriendo, ya era tarde. Sofía, espera, déjame explicarte. Pero Sofía ya había salido corriendo de la hacienda. Fuera, una nube de periodistas la rodeó. Los flashes la cegaban, los micrófonos se le abalanzaban. ¿Cómo se siente? ¿Cómo fueron esos 22 años con su secuestradora? Las preguntas la golpeaban como piedras. Se tapó los oídos y corrió, abriéndose paso entre la multitud. Las lágrimas le nublaban la vista, pero siguió corriendo, sin rumbo, sin saber a dónde ir. Arturo intentó seguirla, pero un dolor agudo en el pecho lo derribó. No, otra vez no puedo perderla. Hernán lo sostuvo. Señor, por favor, cálmese. A la misma hora, en el hospital, Elena Rojas falleció. Murió llamando a Sofía. Una enfermera, al recoger sus pertenencias, encontró una carta. Era para Sofía. Mientras tanto, Sofía estaba de pie en un acantilado junto al mar. Las olas rompían con furia contra las rocas. Sentía que lo había perdido todo, su identidad, la persona que más amaba y todas sus certezas. Abuela, ¿por qué me mentiste? Gritó al viento. Arturo yacía en una cama de hospital. El médico, con rostro grave, le advirtió. Otro shock como este podría ser fatal. Pero Arturo, incluso en su delirio, solo pensaba en su hija. Tengo que encontrarla. Tengo que encontrar a mi hija. Isabela convocó una junta extraordinaria. El estado de salud de mi hermano le impide dirigir la empresa. Asumiré la presidencia de forma interina. Los directivos, preocupados, aceptaron. La empresa se sumió en el caos y las acciones se desplomaron. Todo se venía abajo. Esa noche, Arturo yacía solo en la oscuridad de su habitación. Hace 22 años había perdido a su hija, y ahora la había vuelto a perder. Y esta vez, por su propia torpeza. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que su forma de revelar la verdad había sido un desastre. 2 días después, Arturo despertó en el hospital. Hernán estaba a su lado. Sus primeras palabras fueron para su hija. Sofía, ¿dónde está Sofía? Su voz era un susurro ronco. El rostro de Hernán se ensombreció. Aún no la hemos encontrado, señor. Hemos avisado a la policía, pero... Arturo miró al techo. Sus ojos estaban vacíos, sin brillo. Hernán le dio una noticia aún más devastadora. Señor, la abuela de Sofía Elena Rojas, ha fallecido. Arturo cerró los ojos. Se lo esperaba, pero la noticia le oprimió el corazón. Esa anciana, al final, también había sido una víctima de la soledad. Y ahora, Sofía había perdido a la única familia que había conocido. Lo he destrozado todo, murmuró Arturo. Fui un necio. Debí ganarme su confianza primero. Hernán no supo qué decir para consolarlo. Sabía que su jefe tenía razón. Fuera de la habitación, Isabela se reunía con los directivos. Mi hermano no está en condiciones, ni físicas ni mentales, de liderar esta compañía. De momento, yo asumiré el control. Los directivos firmaron los documentos que la nombraban presidenta interina. Isabela sonrió, satisfecha. Pero su sonrisa duró poco. Las acciones de la empresa seguían en caída libre y los medios no dejaban de airear el escándalo familiar. Mientras tanto, Sofía se escondía en un humilde hostal en un pequeño pueblo pesquero. En la televisión,
Su historia era la noticia del día. La heredera secuestrada, la mujer que vivió una vida falsa. Apagó el televisor. No quería saber nada del mundo. Ahora que su abuela se había ido, se sentía completamente sola. Mi abuela me quería. Eso sí fue real, se repetía, intentando convencerse. La dueña del hostal le llevó la cena. Mijita, ¿por qué tan sola por acá? ¿Le pasa algo? Sofía negó con la cabeza. No quería que nadie supiera quién era. En el hospital, Arturo recibió la visita de su amigo, el doctor Mateo. Arturo, quizás ha llegado el momento de dejarla ir, le dijo Mateo con delicadeza. ¿Qué dices? Acabo de encontrarla. Reaccionó Arturo con vehemencia. Pero ella no está preparada para aceptarte como padre. Ha vivido 22 años como la nieta de otra persona. Las palabras de Mateo fueron como un puñal. Arturo lo sabía, pero se negaba a aceptarlo. Pero es mi hija. El ADN no crea una relación, Arturo. La crean el tiempo y los recuerdos compartidos. Esa noche, Arturo reflexionó profundamente, solo en su habitación. Llovía afuera, igual que aquella noche de hacía 22 años. Y finalmente lo comprendió. Él había estado buscando a la niña de 5 años, no a la mujer de 27 en que se había convertido. Me equivoqué, admitió. La prueba de ADN, la confesión, nada de eso importaba. Debía haber respetado y entendido sus 22 años de vida primero. Hernán entró en la habitación. Señor. Encontraron esta carta en las pertenencias de Elena Rojas. Es para la señorita Sofía. Arturo la tomó. Con manos temblorosas, abrió el sobre. Mi adorada nieta, Sofía, cuando leas esto, yo ya no estaré a tu lado. Perdóname, mijita, por no haberte dicho la verdad. Pero quiero que sepas que en los 22 años que te crié, no me arrepentí ni un solo instante. Fuiste la bendición más grande de mi vida. Arturo lloró mientras leía la carta. Esa anciana también había conocido el dolor de perder a su familia. Sofía, en su habitación de hotel, hacía la maleta. Ya no tenía dónde huir. De repente, recordó algo que su abuela le decía a menudo: mijita, la verdad siempre sale a la luz. Y cuando llegue ese día, tienes que ser valiente. Sacó de la maleta el anillo de orquídea. Era su única conexión con el pasado. Mientras lo observaba, un fragmento de recuerdo emergió de la niebla de su mente. Alguien la abrazaba con fuerza. Un abrazo cálido. Y una voz que le susurraba al oído: este anillo te protegerá. Papá siempre estará contigo. Sofía se quedó helada. Esa voz era idéntica a la de Arturo Valderrama. Arturo decidió renunciar a todo. La empresa, la fortuna, el título de presidente. Ya nada de eso tenía sentido. Hernán, le entregaré la empresa a Isabela, dijo con calma. Señor. Exclamó Hernán, sorprendido. Se acabó. Ahora solo quiero encontrar a mi hija como un padre. No como un magnate. Simplemente, como su padre. En sus ojos había una nueva determinación. Una semana después, Sofía había empezado a trabajar en un pequeño restaurante en una playa del Caribe. Ocultando su identidad bajo un sombrero, vivía una vida tranquila. Los dueños del restaurante la acogieron sin hacer preguntas. Sofía, la mesa 4. Gritó el cocinero. Ella trabajaba sin descanso, sirviendo platos, limpiando mesas. El trabajo físico le ayudaba a no pensar. Pero por las noches, sola en su pequeño cuarto, lloraba al recordar a su abuela. Y a veces, también recordaba la mirada cálida de Arturo. Un día, una antigua vecina de su barrio en Bogotá la encontró. Sofía, mija. Aquí estabas. No sabes cuánto te hemos buscado. La mujer la abrazó con fuerza. Doña Elvira, ¿cómo me encontró? La mujer le entregó una pequeña caja. Tu abuela te dejó esto.
Lo encontramos al organizar sus cosas. Sofía, con manos temblorosas, recibió la caja. Tardó varios días en atreverse a abrirla. Dentro había cartas, fotos viejas y un pequeño pañuelo bordado. Desdobló una de las cartas. Era la letra torpe de su abuela. Mi adorada nieta, te fallé, mi niña. Debí decirte la verdad, pero no tuve el valor. El día que te encontré, llorabas bajo la lluvia, buscando a tus papás. Me recordaste tanto a mi hijo muerto, fue egoísmo, sí. Pensé que eras un regalo del cielo. Pero quiero que sepas una cosa, Sofía, mi amor por ti en estos 22 años nunca fue mentira. Mi amor fue real. Sofía abrazó la carta, llorando. El amor de su abuela había sido verdadero. Al desdoblar el pañuelo, vio una orquídea catleya bordada con un hilo exquisito. Era idéntica a la de su anillo. Al tocarlo, un torrente de recuerdos la inundó. Se vio a sí misma con 5 años, en brazos de su padre. Él le ponía el anillo y le decía, este es un anillo mágico para proteger a mi princesa. Y su madre le entregaba el pañuelo, sonriendo, y esto también, para que seas una niña fuerte como una orquídea. Lo comprendió todo. Arturo era realmente su padre. Y entendió cuánto había sufrido él durante todos esos años. Mientras tanto, Arturo, acompañado solo por Hernán, había dejado la empresa. Sin escoltas, en un coche viejo, se lanzó a la carretera. ¿Está seguro de esto, señor?, preguntó Hernán. Ya no soy, señor. Llámame Arturo, dijo con sencillez. Voy a buscar a mi hija. Pero esta vez, lo haré bien. Recorrió pueblos y ciudades, mostrando su foto, no como un magnate, sino como un padre. Sofía, leyendo el final de la carta de su abuela, encontró un último mensaje: tu verdadero padre, sé que lo sabes ya. Es un buen hombre, Sofía. Solo que el dolor no le ha dejado mostrarlo. Si le das una oportunidad, será un gran padre para ti. Una tarde, un nuevo cliente entró en el restaurante de la playa. Sofía fue a tomarle el pedido y se quedó paralizada. Era Arturo. Pero se veía diferente. Sin trajes caros, sin su aura intimidante. Solo era un hombre cansado. Un pescado frito, por favor, dijo en voz baja. Sofía, sin decir palabra, fue a la cocina. Le temblaban las manos. Arturo también la había reconocido, pero no se acercó. Esta vez, quería hacer las cosas bien, despacio. Cuando terminó de comer, al pagar, dijo: estaba muy bueno. Volveré a menudo. En sus palabras había una súplica silenciosa. Sofía sintió. La puerta de su corazón, cerrada con 7 cerrojos, comenzó a abrirse un poco. Arturo volvió al restaurante todos los días. Comía en silencio, intercambiaba un breve saludo y se iba. No tenía prisa. Una semana después, fue Sofía quien rompió el silencio. ¿Por qué ha venido hasta aquí? Arturo la miró y respondió con toda la sinceridad de su alma. Porque lo siento. Y porque acabo de darme cuenta de que, antes que mi hija, eres una persona. Su respuesta la desarmó. No la trataba como una propiedad perdida que debía recuperar, sino como a un ser humano con su propia historia. El hielo que rodeaba su corazón comenzó a derretirse. A partir de ese día, el paisaje entre ellos cambió sutilmente. Arturo seguía comiendo en silencio, pero ahora Sofía le ponía un plato extra de sopa caliente en su mesa. En lugar de evitar su mirada, intercambiaban breves inclinaciones de cabeza. El inmenso abismo de 22 años se estaba llenando, poco a poco, con pequeños gestos de calidez. Un atardecer, varios días después, Arturo encontró a Sofía sentada sola en el malecón. El sol poniente teñía el mar de un rojo intenso. Se acercó con cuidado y se sentó a su lado. Durante un largo rato, ambos miraron el mar en silencio. Perdóname, dijo Arturo finalmente. Perdóname por no haberte protegido. Sofía se sorprendió.
No era lo que esperaba oír. Pensó que intentaría convencerla de que volviera, que le hablaría de pruebas y derechos. Pero Arturo continuó. Hace 22 años, si yo hubiera salido un poco antes del trabajo, si hubiera pasado más tiempo con mi familia, quizás ese accidente nunca habría ocurrido. No fue culpa suya, papá, dijo Sofía en un susurro. Arturo se giró para mirarla, asombrado. Era la primera vez que lo llamaba así. Leí la carta de mi abuela. Y los recuerdos están volviendo poco a poco, dijo Sofía, tocando su anillo de orquídea. Los ojos de Arturo se enrojecieron. ¿Sabes cuánto te quería tu madre? Te cantaba una canción de cuna todas las noches. Y siempre decía que su niña era la más fuerte del mundo. Sofía rompió a llorar. La recuerdo vagamente. Perdóname. Tu madre, por haberse ido. Y yo, por no haberte cuidado. Arturo tomó la mano de su hija con delicadeza. Sofía no la apartó. Era una mano áspera, pero cálida. Una mano que parecía contener 22 años de anhelo. Por favor, no odie a mi abuela, pidió ella. No la odio. Al contrario, le estoy agradecido. Por haberte criado y haberte convertido en la persona maravillosa que eres. Al día siguiente, regresaron juntos a Bogotá. Su primera parada fue el cementerio donde descansaba Elena. Sofía se arrodilló frente a su tumba. Abue, ya estoy aquí. Y he venido con mi papá. Arturo también se arrodilló. Señora, gracias. Gracias por haber criado a mi hija, a nuestra Sofía, con tanto amor. Y perdóneme. Debí haberla encontrado antes. El viento sopló, meciendo las ramas de un guayacán cercano. Parecía como si Elena los perdonara desde el más allá. Del cementerio, se dirigieron a la empresa. Se estaba celebrando una junta directiva. Isabela presidía la mesa. Arturo, ¿qué haces aquí? Dijo, desconcertada. He venido a organizar mis acciones, respondió él con calma. Pero antes, hay algo que debo aclarar. Tomó la mano de Sofía y se puso de pie frente a los directivos. Esta joven es mi hija, y mi única heredera legal. Tenemos los resultados de la prueba de ADN. Un murmullo recorrió la sala. El rostro de Isabela se tornó lívido. Pero no la forzaré a nada, continuó Arturo. Si Sofía lo desea, puede renunciar a la herencia. Lo importante no es el dinero ni la empresa. Es que somos una familia. Sofía miró a su padre. En sus ojos no había codicia, solo amor por su hija. A mí, dijo Sofía, no me interesa dirigir la empresa. Pero sí hay algo que quiero hacer. Todos la miraron expectantes. Quiero crear una fundación para buscar a niños desaparecidos. Para ayudar a que otras familias no pasen por lo que nosotros pasamos. Arturo sonrió. Es una idea maravillosa. A tu madre le habría encantado. Isabela sintió una mezcla de alivio y temor. Conservaría la empresa, pero sabía que la amenaza de Sofía siempre estaría ahí. Después de la junta, Arturo y Sofía fueron al mausoleo familiar. Se detuvieron frente a la lápida de Beatriz. Beatriz, mi amor, encontré a nuestra hija. Se ha convertido en una mujer increíble. Sofía también habló. Mamá, soy yo. He tardado, pero ya he vuelto a casa. Un rayo de sol se filtró a través de los vitrales, bañándolos en una luz cálida. Era un momento de sanación. Meses después, se inauguró una pequeña oficina. En la puerta, un letrero decía, Fundación Esperanza y Reencuentro. Sofía era la directora, Arturo, el principal benefactor. Hernán también trabajaba con ellos. Tenemos el primer caso, informó un empleado. Un niño de 10 años. Desapareció hace 5. Sofía tomó el expediente. En la foto, los ojos del niño estaban llenos de una tristeza que ella conocía bien. Lo encontraremos, dijo con determinación. Tenemos que encontrarlo.
Arturo la observaba, lleno de orgullo. Su hija estaba transformando su dolor en esperanza para otros. Un domingo, en la hacienda de Arturo, se celebró una comida sencilla. No en la inmensa mesa de comedor, sino en una pequeña mesa redonda. Arturo, Sofía, Hernán y el equipo de la fundación. Por nuestra familia, dijo Arturo, levantando su copa. Por la familia, respondieron todos. Las risas llenaron la casa. Después de 22 años, la hacienda volvía a tener calor de hogar. Un año después, la primavera volvió a vestir de verde la sabana. La hacienda de Arturo ya no era un lugar frío y solitario. En el jardín, las flores que Sofía había plantado estaban en plena floración. Debajo de un viejo caucho sabanero, una mezcla de colores vibraba con vida. En las paredes del salón, nuevas fotografías se unían a las antiguas. Una de Arturo y Sofía, sonriendo juntos. Y otra, una foto de grupo con todo el equipo de la fundación, como una gran familia. Desde la cocina llegaba un olor delicioso. Arturo y Sofía, con delantales, preparaban la cena juntos. Papá, pélame estas papas, por favor, dijo Sofía, sonriendo. Claro. ¿Hoy toca ajiaco? Sí. Está lloviendo, y decías que a mamá le encantaba. Cocinaban y charlaban, felices. La comida era sencilla, hecha por ellos mismos, pero sabía mejor que cualquier banquete. A la hora de la cena, se sentaron en la pequeña mesa redonda. La inmensa mesa de comedor estaba guardada en un depósito. Ahora podían mirarse a los ojos mientras comían. Hoy tuvimos buenas noticias en la fundación, dijo Sofía. El niño que encontramos el año pasado está muy bien con su familia. Nos enviaron una carta de agradecimiento. Arturo sonrió, conmovido. Tu madre estaría muy orgullosa de ti. Después de cenar, se sentaron en el salón, junto a la chimenea encendida. Sofía revisaba unos documentos de la fundación y Arturo leía un libro a su lado. Papá, mañana tenemos una reunión para planificar la expansión de la fundación. ¿Vienes? Por supuesto. ¿Ya es hora de abrir sedes en otras ciudades? Afuera, una suave llovizna caía sobre el jardín. Pero ese sonido ya no le traía recuerdos dolorosos. Ahora era el sonido de la esperanza, de un nuevo comienzo. Hernán les trajo una infusión caliente. Hernán, siéntate con nosotros. Eres parte de la familia, lo invitó Sofía. Hernán, conmovido, se sentó con ellos. Después de más de 20 años sirviendo a Arturo, era la primera vez que se sentía parte de algo tan cálido. Por cierto, ¿cómo está la tía Isabela? Preguntó Sofía. Ocupada con la empresa. Pero creo que está cambiando. Empieza a respetarte, respondió Arturo. Al llegar la noche, Arturo fue a su biblioteca. Sobre el escritorio, junto a la vieja foto familiar, ahora había docenas de fotos nuevas, llenas de los recuerdos del último año con Sofía. Miró la foto de su esposa. Beatriz, nuestra hija ha vuelto. Y se ha convertido en la mujer maravillosa que siempre soñamos. Ahora, por fin, somos una verdadera familia. En ese momento, Sofía entró. Papá, ¿aún no te acuestas? Ya voy. Arturo le sonrió. Sofía se puso a su lado. Juntos, miraron las fotos. El pasado y el presente, conviviendo en paz. Nos tomamos una nueva foto de familia, sugirió Sofía. A la abuela le gustaría que se la lleváramos en su aniversario. Es una gran idea. Y que Hernán salga también. Y todos los de la fundación. Salieron de la biblioteca. En el pasillo, Sofía se dio la vuelta. Papá, te quiero. Y gracias por encontrarme. Los ojos de Arturo se llenaron de lágrimas. Y yo a ti, hija mía. Gracias a ti por volver. Esa noche, Arturo durmió en paz. Sin pesadillas, sin culpa. Afuera,
La lluvia había cesado y la luna brillaba entre las nubes. La inmensa hacienda ya no estaba sola. Había risas, había calor, había amor.